tal YouTube? Israel con otro video relacionado a administración de condominios. Quédate en el canal, suscríbete, dale like y comparte. Bueno, la pregunta que me hicieron el día de hoy es muy interesante, porque tiene que ver con el día a día de la administración. ¿Qué pasa dentro de la administración? Especialmente cuando se trata de grupos diferentes en los condominios, que se da muy seguido. Y prácticamente me preguntan qué tan parcial o imparcial puede ser en los condominios. Yo en muchos de los videos que hablo de una imparcialidad. La mayoría del tiempo posible uno tiene que ser una línea muy delicada entre un grupo, otro, entre sugerencias y otros, atender a todos los propietarios, atender a todos los condominios, porque finalmente el administrador se debe a una línea vertical que es el condominio. Y el condominio se compone tanto por condóminos que te apoyan como por condóminos que no te apoyan, y todo este es un juego que generalmente los condominios pues son fuerzas que jalan y intervienen de un lado a otro. Entonces siempre la pregunta del administrador es ¿hacia qué lado te inclinas? ¿O debe ser todo el tiempo parcial? ¿Se puede ser todo el tiempo parcial? Más bien sería la pregunta. Y es una pregunta muy interesante que todo el mundo nos hacemos todo el tiempo. Porque por otro lado es muy fácil tomar un sentido, es decir, es fácil uno tomar una perspectiva, tomar un criterio personal e inclinarse hacia un lado o hacia el otro del condominio. Y hacia un lado y hacia el otro me refiero a sus condóminos. Recordemos que el condominio per se no puede haber una unidad completa, porque se compone de propietarios y personas con ideas diferentes, con culturas diferentes, con necesidades diferentes, con edades diferentes, con géneros diferentes, es decir, es una pluralidad en una unidad. Pues bueno, es una pregunta bastante delicada porque, insisto, siempre en el detalle está la solución o la respuesta. Pero definitivamente muchas veces no puede haber mucha parcialidad porque, pues bueno, en algunas situaciones algunos grupos te van a querer fuera del edificio, no importa lo que hagas. ¿Por qué? Porque tienen otros intereses, porque quieren ser parte, porque hay mucho en juego que les beneficia, que les involucra directamente. Entonces no siempre es como miel sobre hojuelas, no siempre todo el organismo funciona como tiene que funcionar, porque recordemos que es un ente social. Entonces no es muy difícil buscar ese grado de parcialidad. A pesar de ello, la administración sí tiene que ser muy concreta y muy pro condominio. Esto va a ser una clave principal pro condominio, porque vamos a poner un ejemplo, alguna situación muy práctica, ¿no? Recordemos que en el detalle siempre está la información, el contexto. Por ejemplo, si tienes un grupo que quiere algo diferente y este grupo quiere algo diferente, precisamente no quiere decir que este grupo esté bien y este grupo esté mal. Simplemente quiere decir que hay grupos, que hay intereses diferentes, que quieren cosas diferentes. Entonces, si este grupo es el que te apoya, que es el fuerte, es el que se ha comprometido con el edificio, y este grupo no tanto, pues obviamente no puedes tener una parcialidad, porque hagas lo que hagas, este grupo no te va a apoyar, no va a estar de tu lado en muchos aspectos, porque precisamente estás del lado o estás actuando a favor del condominio, y eso a veces hay alguna sensibilidad que no son compatibles. Entonces vamos a entenderlo desde ese punto de vista. No siempre se puede ser muy parcial. En muchas ocasiones, como la información, como los datos o el resultado final no es exclusivamente pro condominio, sino más bien es comunitario, es decir, que hacia donde te muevas, hacia lo que hagas, simplemente es una visión de un condominio que tiene que ver con diferentes grupos, diferentes opiniones. Entonces, no te claves mucho en el hecho de que siempre tienes que estar como siendo el equitativo, siendo siempre imparcial. Eso no es muy posible en ocasiones, porque precisamente la forma en que se organizan los condominios son por grupos de propietarios. Entonces, si tú estás del lado del grupo fuerte, el grupo que está dirigiendo, que está haciendo las cosas bien, que va progresando, y este grupo pues precisamente tiene alguna idea contra este tipo de resoluciones, contra algunas personas con las que tú estás, el grupo al que tú estás trabajando, pues obviamente va a haber una discrepancia completa. Entonces no te claves todo el tiempo en tratar de ser parcial, muy imparcial. Muchas veces hay que tomar un lado, hay que tomar un sentido, y el sentido siempre tiene que ser pro condominio, eso sí tiene que ser muy claro. Entonces, por eso mismo, como es una sociedad, como es una asociación de condóminos, son propietarios, las personas, es difícil que la gente quiera lo mismo de una misma manera,
pues obviamente también hay una guerra de egos, guerra de poderes, y tú vas a estar en medio. De tal manera que no importa muchas veces si te identifican con un grupo, no importa lo que hagas, te van a seguir identificando. En el momento de decidir, van a tomar eso muy en cuenta al momento de votarte, estar dentro de un comité, atacarte en algunos aspectos, va a ser muy de la mano. Entonces, pues bueno, es muy difícil ser imparcial, especialmente porque en el grado de detalle donde se va explicando la controversia, se va explicando la razón por la cual no puedes hacerlo, pues bueno, yo creo que sí puede haber muchos elementos con los cuales vas a tener que tomar un partido y vas a tener que tomar un lado. Y precisamente la gente con la que te está apoyando, la que estás trabajando, ese lado debes asumir y debes tomar. Ahora, simplemente la parte ética, la parte más profunda de la ética de tu compromiso como profesional es simplemente ser pro condominio. Si tu grupo que te está apoyando, pues obviamente te pide algo incorrecto, te está pidiendo cosas en contra del bienestar general del condominio que afecten algo, pues obviamente vas a tener que ser muy claro al momento de determinar que eso no lo vas a hacer tú. Tú no vas a actuar de esa manera. Entonces eso sí te va a diferenciar un poquito. Pero fuera de ello, en las opiniones, algunas perspectivas, algunas cosas literales que tienen que ver con la operación día a día, pues obviamente sí en algún momento sí tienes que tomar partido y no puedes irte como en la línea intermedia muy delgada todo el tiempo. Entonces no te preocupes, toma tus riesgos, toma la parte, el consciente, la parte interesante del condominio que te apoya, apóyalos también. Y pues hay una parte que no va a estar contenta, siempre no va a estar contenta contigo, entonces hagas lo que hagas, nunca vas a estar bien con todos. Entonces juega muy bien tu política, juega muy bien tu rol, y creo que eso te va a ayudar a llegar un poquito más allá de nivel en la administración. Porque independientemente que el grupo contrario te vea como parte del otro grupo, pero si te ven firme, te ven con un carácter para responder, vas a generar respeto. Y recordemos, a pesar de que tengas una persona que no estés de acuerdo, pero que se comporta de forma directa, que se comporta de forma correcta, pues va a ganar cierto respeto. No puedes estar todo el tiempo de acuerdo con él, pero finalmente sí vas a saber que el administrador, la persona que estás confrontando, es una persona que va a decir lo que piensa, que va a tomar, que se va a comprometer y va a hacer las cosas de la mejor manera a su leal saber y conocer. Bueno, esta es la respuesta del día de hoy, espero que sirva. En general, es difícil a tomar este tipo de preguntas porque hay demasiado contenido alrededor y el diablo está en los detalles, entonces muy difícil, pero lo que sí te puedo decir es que no siempre puedes estar de una forma imparcial. En ocasiones tienes que tomar lados, tienes que tomar partido, tienes que tomar decisiones, tienes que agradar a unos, tienes que desagradar a otros, y es normal. Pero la parte donde sí es tu médula principal es que seas pro condominio. Y la otra es que independientemente que te inclines de un lado o en otro, también se va a notar tu carácter y se va a notar tu postura, y eso te va a dar un poquito más de respeto. Entonces, por principio de cuenta, no puede haber unanimidad en muchos aspectos. Claro que sí, debe haber algún punto en común que todo el mundo comparte, y generalmente tiene que ver con el bienestar, crecimiento económico de la propiedad, pero en la forma de llegar a eso hay mucha discrepancia. Entonces el administrador queda en una línea en medio donde ¿qué tan parcial objetivamente puede ser? Bueno, teóricamente el administrador debe ser una persona completamente imparcial. Es decir, que tiene que tomar una línea recta, una línea directa entre unos propietarios y otros propietarios, entre los que no lo quieren y entre los que sí lo quieren. Es decir, los dos tienen un peso igual porque tienen un respeto como condóminos dentro de un régimen condominial. Ahora, en la práctica, ¿qué tan factible, qué tan posible es? Bueno, insisto yo todo el tiempo, el detalle, en el nivel de detalle se puede determinar qué tanto es posible. Pero bueno, en el día a día, en la experiencia de condominios, muchas veces no se puede ser tan imparcial. Muchas veces sí hay que tomar un lado, algún partido, porque recordemos que las necesidades son diferentes y las necesidades de las mayorías son las que rigen a una minoría. Es decir, el grupo es un grupo democrático, y como es un grupo democrático y una mayoría toma decisiones por el resto, por una minoría, pues obviamente se va a ver afectado. Entonces, a pesar de que tengas que tomar una decisión, el imparcial
siempre va a haber ese aspecto de parcialidad involucrado. Así que no creo que sea una línea tan definida, y yo creo que es mucho de criterio y mucho detalle en las situaciones que está pasando, pero también es no tener miedo a la imparcialidad, a ser parcial, es decir, a tomar un punto, a tomar un partido, o a tomar un lado, inclinarse por un lado. Porque independientemente, y voy a poner un ejemplo muy sencillo, existen algunos condominios que trabajan en contra del régimen de propiedad en condominio. Es decir, puede haber un grupo que tiene intereses diferentes a un bienestar. A pesar de que en esta perspectiva pueda existir algunas fallas, algunos cuestionamientos, pero a pesar de ello, siempre y cuando la integridad la visión de algo mejor para todos sea clara, pues obviamente sí tendría que inclinarse el administrador hacia un lado del grupo que trata o que tiene mejores intenciones para hacerlo pro del condominio. Por el otro lado, el otro grupo, pues obviamente no es tanto, en el caso hipotético que estoy tomando, pues si no fuese tanto en pro del condominio, pues es fácil inclinarse un poquito del lado de las personas que quieren el pro del condominio. Como vemos, es un juego, es un balance. A pesar de ello, sí, el administrador siempre tiene la mayor cantidad de información, porque tanto tiene información de este grupo como información de este grupo, entonces sí hay una posibilidad como de observar mayor. Pero pues bueno, independientemente que su labor debe ser muy imparcial, no tengan miedo de ser un tanto parciales, de tomar un lado, de asumir una responsabilidad hacia un lado, siempre y cuando la visión del administrador sea pro condominio, es decir, que al leal de tu saber y conocer, sepas que te estás moviendo hacia una visión, hacia algo mejor para todos y para la propiedad. Creo que esa es una visión bastante saludable, porque cuando se tratan de humanidades, cuando se tratan de diferentes perspectivas, cuando se trata de diferentes puntos de vista, pues obviamente siempre va a haber grupos que no estén en acuerdo, va a haber minorías, va a existir una contraparte. Y recordemos que también como administrador también te debes a una mayoría, si una mayoría te dan el voto de confianza a ti. Entonces, en esos dos choques de fuerza, en esas dos percepciones de querer una propiedad, pues obviamente la mayoría es la que te elige a ti, y la mayoría es las personas que están queriendo o que están intentando hacer de la propiedad algo mejor. Entonces por ende pues obviamente te debes un poquito hacia ese lado. Bueno, un ejemplo donde una administración, una asamblea donde estuve, es donde había un grupo pequeño que no quería, un grupo mayoritario que estaba en desacuerdo a un pequeño grupo que rentaba. Entonces, como la mayoría estaba en desacuerdo que la minoría rentara constantemente, uso de instalaciones, uso de áreas comunes, entonces les establecieron una cuota grande para el uso de la propiedad. Es decir, generalizado, y obviamente no puede ser tan parcial, pero generalizado, es decir, sobre cupo un precio adicional. Días por días, un costo adicional por familiares indirectos. Entonces eso encarece obviamente el costo o el precio para la renta y favorece un pequeño grupo. De tal forma que la mayoría de personas votaron, a pesar de que, pues obviamente cuando conoces la ley de propiedad en condominio, sabes que un propietario tiene derecho a usufructuar su propiedad, prestar, y puede haber varias controversias ahí. Pero a pesar de un grupo mayoritario, hizo un grupo minoritario ciertas adecuaciones para que funcionara mejor la comunidad en general. Entonces, pues obviamente al momento de expresarlo, de presentarlo, el administrador en ese momento, pues obviamente tendió hacia la mayoría. En ese caso, pues es fácil el cuestionar, hacer cuestionamientos contra la mayoría y para darle un poquito más de forma, pero siendo que la mayoría estaba muy interesada en ese punto y muy de acuerdo, pues se sometió a votación y se fue aprobado esto. Entonces, pues obviamente un grupo mayoritario afectando a un minoritario, un grupo mayoritario queriendo algo diferente conmigo con un grupo minoritario, y el administrador jugando un papel importante al momento de vender o de señalar esa idea. Yo creo que por conocer a esta persona que tenía la capacidad de ver los diferentes panoramas, pero a pesar de ello, pues obviamente se inclinó por la mayoría. ¿Consideras que es positivo, negativo? ¿Crees que debió actuar de forma diferente? Pues deja tus comentarios y los estaremos respondiendo. Creo que con este punto lo cierro, y muy interesante.
En tu caso, ¿cuál ha sido el aspecto? ¿Te has enfrentado en alguna minoría, en alguna mayoría, en casos donde debas ser parcial y debas tomar un asunto no tan imparcialmente? La pregunta es, ¿qué otros aspectos te gustaría tratar sobre temas de condominios? Deja tu pregunta, deja tu comentario y nos vemos para la próxima. Ese es el comentario del día de hoy. Espero te guste. Deja tus comentarios, dale like. ¿Y tú? ¿Cómo están tus condominios? ¿Todos te apoyan o tienes algunos propietarios que no te apoyan? Y si eres propietario, ¿estás completamente contento con tu administrador o sabes o estás en desacuerdo en algunos aspectos? Deja tus comentarios, dale like y comparte.